nosotros somos el semillero de investigación Narrativas de Arte en Colombia, liderado por la profesora Adriana Castellanos. Pues bueno, llevamos un proceso ya un poco más de 2 años, un proceso bastante bello, de mucho conocimiento, mucha investigación, sobre todo a nivel regional, a nivel del contexto de Cali. Hemos investigado también a partir desde los 80s, este escenario artístico, de los 90s también. Y bueno, este es como un espacio también, un producto que surgió también de esta investigación tan amplia que venimos desarrollando. Y una experiencia que también tuvimos a partir de un intercambio con el Museo Rayo. Fue bastante interesante cómo fueron surgiendo también otro tipo de proyectos a partir de esto y cómo se iba expandiendo también la idea de que fuera también un poco más internacional, que bueno, eso lo abordaremos más adelante. Y aquí nos acompaña Salomé, Karen y la maestra invitada, María Elena Libreros, que es una artista de Palmira, que nos va a contar un poco también esa experiencia de este proyecto del Museo Vial en Palmira. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Nada, pues yo quisiera darle la palabra a mi compañera Salomé, que nos va a hablar un poco del contexto de esta investigación en el Museo Rayo y bueno, toda esa experiencia que nos marcó significativamente. Hola, buenos días. La siguiente. Eso, bueno, como Faber ya lo estaba mencionando, nosotros somos un semillero de investigación que básicamente le gusta investigar sobre el arte caleño, pero en un momento, bueno, el arte colombiano en general, pero nos hemos enfocado mucho pues en la región, en Cali. Y hace ya un tiempo nos llegó la invitación de parte de la facultad del Museo Rayo de que hiciéramos una investigación con el Museo Rayo. Entonces ahí pues como que abrimos nuestro campo de acción a la región, al Valle del Cauca, y empezamos a ir al Museo Rayo. En un inicio pues no teníamos muy claro como a qué íbamos a investigar, ¿sí? Fuimos, vimos el archivo, el museo pues nos comentó cuáles eran sus intereses, ¿no? Como que querían que les ayudáramos a investigar, y en ese proceso de nosotros ir, encontrarnos con el archivo, ver las cajas y como esa era una habitación así grandota llena de... era una habitación grandota llena de carpetas, de prensa, recortes, bueno, un montón de archivo, de información. Ahí empezamos a ver que nos interesaba investigar sobre la génesis del Museo Rayo, o sea, por qué nació un museo en un pueblito chiquito del Valle del Cauca, por qué se mantiene, por qué Omar Rayo decidió hacerlo, como cuál era la diferencia que existía entre que un museo naciera por el deseo de un artista y no por de pronto el deseo de la Secretaría de Cultura o como una propuesta gubernamental, sino más como el deseo personal de un artista. Entonces empezamos a investigar toda esta génesis del museo. Esa investigación pues todavía está como en un proceso de ser compartida de otras maneras, que ya hemos hablado en otras ocasiones pues como de los resultados de esa investigación, pero particularmente para este conversatorio y lo que van a presentar más adelante mis compañeros, nos dimos cuenta que Omar Rayo con su museo había tenido una incidencia, una influencia gigante en el arte colombiano y en el arte de la región. Bueno, más allá pues de lo que se conoce, había tenido una incidencia en algo que nos causaba pues como mucha curiosidad, y era en la construcción de museos públicos, sobre todo museos que estaban hechos pues como en las vías. Entonces ahí hubo como un tema y un interés que en su momento, o sea, hace como un año creo, no, digamos que lo dejamos ahí como un interés que quedó, pero no habíamos ahondado en ello mucho hasta este año que mis compañeros, que igual aquí no estamos todo el equipo del semillero, solo somos una fracción, y mis compañeros junto con otra compañera que hoy no está presente, decidieron pues como realizar una
una convocatoria, una ponencia, se la ganaron, y la ponencia básicamente hablaba pues como sobre la creación de estos museos viales que fueron un producto de Omar Rayo. Entonces pues ya le doy la palabra a mis compañeros. Bueno, aquí hay un registro de hace unas semanas fuimos a Bogotá al primer seminario nacional de grupo de estudios sobre arte en el espacio público, donde pues lo que le vamos a hablar ahorita lo compartimos a estas personas, y pues nuestro panel era sobre interpretaciones históricas e interdisciplinares del arte en el espacio público, y pues hablaba más como desde la historia local o cómo el arte podría estar en las calles. Por ejemplo, hay una ponencia también sobre un museo en bicicleta, o sea, cosas muy interesantes que aprendimos pues en esa ponencia. Bueno, aquí ya es como tal lo que el proyecto de investigación. Nosotros le decimos que es como un hijito del proyecto grande, que es traer el mundo de Roldanillo, la génesis del Museo de Dibujo y Grabado Latinoamericano, como legado a la apuesta del artista Omar Rayo. Digamos la idea inicial fue el Museo Vial Bogarín y el origen de una idea, donde nosotros hacemos una suposición a partir del archivo que Rafael Bogarín y Omar Rayo se conocieron en Nueva York cuando Omar Rayo vivía allá. Y pues cuenta Bogarín que en 1980, mientras que iba por la carretera El Tigre de San Cristóbal, vio una valla, iba a ir a visitar a su papá y vio una valla de Firestone, de esta marca de llantas, y dijo pues cómo sería ver una obra mía en una valla. Luego, dos años después, todo esto pasó en Venezuela, El Tigre es en Venezuela. Luego, 2 años después, en el 82, él retomó esta idea, donde pues él dijo, en vez de ver una obra mía, yo quiero ver un museo completo. Entonces pues habló con los ministros de Venezuela, el presidente, para empezar a conseguir pues fondos y dinero para la construcción de su museo vial, y es así como invitó a 30 artistas de 16 países diferentes, entre esos pues Omar Rayo, está también Carlos Cruz Díez, Antonio Amaral, entre otros latinoamericanos, y es así como el 23 de mayo del 82 se inauguró el Museo Vial Rafael Bogarín, y pues un día antes los artistas les invitaron a un cóctel en el Palacio de Miraflores, allá en Venezuela. Pues aquí está la valla del maestro Rayo. Luego, ya esto es aquí local, en Colombia, el Museo Vial Zarzal Roldanillo, que todavía sigue vigente, donde pues nosotros tenemos, digamos que primero la génesis del museo dio a que Omar Rayo sí o sí tenía ya una concepción o una idea de pues el arte es para todos, digamos también de las provincias, la periferia. Y pues digamos un pequeño resumen de cómo nació el Museo Rayo. La génesis es que él más o menos desde el 72 tenía pensado hacer su propio museo, pero pues él tampoco quería decir mío, sino como también para otras cosas. Entre esos siempre tenía una mirada desde la enseñanza, la gestión de muchas cosas dentro del museo. Y es así como en el 71 Omar Rayo se ganó la Bienal de Sao Paulo, y gracias a ese pues, beneficio fue pues como la base para crear el Museo Rayo. También la alcaldía de Roldanillo le regaló, pues le donó un terreno para el poder construir su casa taller o lo que quisiera hacer, pero realmente no fue un proceso lineal, ya que él tuvo que pues flaqueó en ciertos años, donde pues tuvo que hacer banquetes tanto desde el Estado, dineros privados también, para poder hacer la construcción del museo. Y es así como el 20 de enero de 1981 él
inaugura el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano, en ese momento era el presidente Julio César Turbay, entonces se inauguró. Entonces, y bueno, y bueno, él ya venía como con esta participación en Venezuela, como esto del museo para todos, el arte para todos en el espacio público. Tenía como estas mismas ideas de Bogarín, pero él dijo como yo quiero hacerlo como en mi pueblo, donde yo vivo, y es por eso que él crea el Museo Vial Zarzal Roldanillo, que todavía sigue vigente. Nosotros le decimos como valles, como árboles. Y pues él invitó a artistas latinoamericanos, colombianos, entre esos Lucy Tejada, Fernando Botero, entre otros, que fue muy interesante la experiencia entre ellos, porque digamos que no es lo mismo pintar un cuadro, un lienzo a una valla, porque pues tiene pigmentos diferentes, solventes, y pues decía que era una experiencia plástica nueva para los artistas y para él. Y bueno, es así como el 18 de marzo de 1983 inauguró el Museo Vial Zarzal Roldanillo, junto también con la presencia de el presidente Belisario Betancourt, que estaba haciendo un recorrido por el Valle del Cauca, y pues él fue el que inauguró en una buseta por toda la carretera hasta Roldanillo. Y pues más o menos aquí tenemos un mapa de cómo pues localizar las distancias, como también desde la idea del Tigre pues llegaron hasta acá. También Omar Rayo, sino que nosotros no lo pusimos muy puntual en nuestra investigación, pero él hizo un museo bicentenario, ¿no? Con la frontera con Venezuela y Colombia, y era como en la parte de Venezuela eran 10 artistas colombianos y en la parte de Colombia eran 10 artistas venezolanos. Y le doy pie a Pablo. Hola, ya. A ver, ya hablando de esa parte más local, antes de iniciar me gustaría preguntar de pronto al público si de pronto hay habitantes de Palmira. Aquí, ¿sí? Palmira. Bueno, me parece importante porque pues en Palmira no contamos pues, con un museo de arte moderno ni contemporáneo, claramente. Pero sí contamos con un museo arqueológico que es muy importante, que se ha venido gestionando en los últimos años, y varios eventos alrededor. En torno a Omar Rayo, me parece fundamental entender que fue un artista que, digámoslo así, siguió una dinámica muy de su línea o sus contemporáneos, compañeros y colegas artistas. El caso de Rufino Tamayo, que también inauguró un museo a su nombre, el Museo Tamayo, en México, o el caso también de Edgar Negret, para los compañeros de Popayán, que está allá ubicado. Entonces esa dinámica del museo artista pues, que es bastante interesante entenderla, no de pronto desde una parte muy autoritaria o de decir no, es que yo tengo un museo. Yo no lo veo así. Creo que Omar Rayo fue un artista que quiso también impulsar otros municipios, sobre todo su territorio, que lo llamaba Roldayork, buscando también traer el mundo a Roldanillo, ¿no? Esta idea de buscar traer el arte o la cultura, en ese caso, para su municipio. En ese momento pues era un municipio históricamente azotado por la violencia, bipartidista, ¿sí? Es bastante interesante cómo un museo también cambia la historia de un municipio alrededor, porque si yo creo que estoy seguro de eso, si nombramos Roldanillo, seguramente nos llega esa imagen del Museo Rayo. Es tanta la importancia de Omar Rayo en su municipio, inclusive en el Valle del Cauca, que eso es una experiencia que a mí me impactó. Uno no suele encontrar arte moderno ni contemporáneo, así que menos en las iglesias católicas. En la iglesia principal de Roldanillo estaba una obra cual si fuera sagrada, ¿sí?
ahí puesta, ¿no? De Omar Rayo. Entonces, como para ver la importancia de ese artista en su territorio. Y ahorita que hablamos de territorios, también de ruralidad, de periferia, pues es importante, ¿no? Esa intención que tenía Omar Rayo para llevar el arte a otros espacios, tal vez descentralizando un poco esas prácticas artísticas que tenían los artistas, más que todo en Cali, Bogotá, Medellín, y bueno, resulta que en Palmira sucede un fenómeno bien interesante. En 1954 se empieza a entamborar el río Palmira, es decir, es como si el bulevar o el río Cali lo hubieran tapado, ¿sí? Pues claramente eso se pierde unas dinámicas ahí que de pronto Palmira hubiera podido aprovechar, ¿no? Cuanto al entorno urbano, pero pues hay que entender el contexto, ¿no? Estamos en los años 40, 50, donde había un ideal de urbanismo más propulsado o impulsado más bien a lo industrial. Palmira pues es conocido como un sector industrial muy importante, pues la Universidad Nacional es fe de eso, tiene programas como diseño industrial, agronomía, y bueno, digamos que en ese momento histórico de Palmira estábamos buscando industrializarnos, modernizándonos, y pues una manera de hacerlo fue tapar el río, cubrirlo con cemento. Es un poco contradictorio actualmente, pero bueno, son cosas que los urbanistas hacen, ¿no? Los arquitectos, diseñar la ciudad. Algo fundamental entonces con este cubrimiento del río era pues intervenir el espacio, ¿no? ¿Qué pasaba con ese espacio allí? Ahí llega Omar Rayo junto con una serie de artistas también locales, internacionales, muy importantes, que para la época, en los 80s, en el 85, pues era bastante inusual, ¿sí? O sea, era muy raro ver a Julio Lepar en Palmira. A mí me parece muy particular ver ese tipo de artistas en mi municipio, porque yo soy de Palmira, creo que eso me faltó decirlo. Y el mismo Omar Rayo, Fanny Sanín, Pedro Alcántara, Pablo Velar, Vita Giorgi también, un artista importante, y pues me pareció, no sé, fue muy extraño, ¿no? Encontrar estos artistas de renombre, no en Cali, no en Bogotá, no en Medellín, sino en Palmira, ¿sí? Es bastante extraño pensarlo así, pero el maestro, como les digo, tuvo esa intención de llevar el arte a estos municipios pequeños, medianos o en crecimiento, y yo creo que esa intención la tuvo también como para, porque es que pensemos, no sé si de pronto esa discusión para los diseñadores crearía que sería más nutritiva esta cuestión de la valla, ¿no? Pensado en el tema publicitario que Rafael Bogarín pues justamente le llamó la atención, ¿no? Esta publicidad de llantas que vio junto con su padre, pero él, digámoslo así, cambió ese discurso para manifestarlo a la escena más desde las plásticas, ¿sí? Desde la misma plástica, y Omar Rayo pues como que ve también esa oportunidad de llevarlo a los municipios, y bueno, yo creo que sí generó eso que él buscaba. Yo creo que puedo dar fe de eso personalmente, porque yo cuando estaba chiquito, nuevamente les digo, en Palmira no tenemos un museo de arte moderno o arte contemporáneo, sí que menos, pero yo recorría el Parque de la Factoría, que es una parte del Parque Lineal, y ahí también se encuentra parte del museo, y yo empecé a ver con mi madre en ese recorrido las obras, las vallas. Me llamaba mucho la atención porque, y eso es otra pregunta que tengo para el público, pero para que los respondan internamente, igual al final pueden hacer también sus preguntas, y es, los que viven de pronto en la periferia o fuera de Cali, ¿ustedes cómo consumían arte de niños? ¿Sí? ¿Cómo consumen arte de la ruralidad? Es algo que pues a mí ahorita con la investigación se me surgió, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Cómo consume arte en la ruralidad o en la periferia, llamémoslo así? Entonces, digamos que ese fue uno de los primeros acercamientos que tuve con el arte moderno. Fue muy chocante de pronto para un niño, porque yo estaba acostumbrado a ver arte en las enciclopedias, y era este arte del Renacimiento, era este arte como más de ese periodo barroco también,
era muy figurativo todo. Y ya ver con imágenes de Omar Rayo, estas figuras geométricas, yo decía, qué raro, ¿no? Como algo, como esto puede ser entendido como arte, de pronto en esa vaguedad de la niñez. Y bueno, ese recorrido siento yo que me nutrió en mi experiencia artística o en mi práctica, influenció también el que estudiara artes, pensaría yo, y también impactó en una serie de artistas locales, que aquí tenemos a María Elena. Ella es una de las artistas que participó en la segunda edición que se hizo. La primera fue en el 85 y después fue en el 86. Bueno, esta es la obra de Omar Rayo, la de Le Parc. Hay unas reflexiones también bien interesantes en torno a eso, porque si bien, como les digo, a mí me impactó, no es el caso de la gran mayoría de la población de los habitantes de Palmira. No sienten propio este espacio o estas obras. Y pues, no sé, hay unas reflexiones también en torno al espacio público, cómo se interviene y cómo el patrimonio también, pues cómo se puede construir patrimonio, ¿no? Para los artistas, para los gestores culturales locales, esto es patrimonio. Nuevamente les digo, es raro ver un Julio Le Parc en Palmira, pero para la población general no lo es, ¿no? Posiblemente falta de formación de público, puede ser, pero es bien interesante pues cómo Omar Rayo, aún así siendo tan nombrado, la gente como que lo desconoce un poco. Así que bueno, yo quisiera darle la palabra a María Elena. Ella es una artista muy importante en el municipio de Palmira, lleva ya desde el 83 participando en exposiciones colectivas a nivel regional. Una artista que para mí admiro mucho, ha sido parte también de ese proceso, he participado con ella desde adolescente en exposiciones y bueno, María Elena, bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia y a Faber y a su equipo por invitarme. Y pues bueno, me siento honrada de que pues, pueda aportar un poquito a su trabajo y bueno, también estoy honrada de ser parte de ese museo. ¿Sí? Pues Omar Rayo, como ustedes escucharon las compañeras, digamos en su imaginario, él quería repoblar el mundo con arte, ¿sí? Pero pues siempre se encuentra uno con bloqueos de muchas instancias. Ahí es una tarea titánica y pues hay que mover el mundo, como él lo hizo en su momento, para adquirir estos espacios y posicionar algunas obras digamos al aire libre, que es bastante complicado, sobre todo por el mantenimiento. Como decían ellos, pues se hizo en Palmira, sobre todo. Tenemos inicialmente con Omar Rayo y con su gran idea, él hizo una convocatoria a nivel internacional a la cual le copiaron unos pocos artistas, de pronto por la logística de acceso hasta el lugar para hacer las obras. Y bueno, no sé por otras razones, solo participaron 10. De esos 10, 8 se desplazaron al Museo Rayo a realizar las obras y 2 fueron pues a través de otros artistas que plasmaron sus ideas. Luego pasaron unos años donde se vincularon unos palmiranos y bueno, la idea de Omar Rayo era, Palmira tiene, digamos, un parque que va a las riberas del río, que pues está en la profundidad, que hubiese sido, se había podido potencializar, digamos, eso en ese momento, pero bueno, lo estamos tratando todavía, a pesar de hace siglos que se inauguró en 1985, es mucho tiempo
digamos, para que el museo permanezca de la manera que permanece, ¿sí? Se anexaron unos años después 9 artistas palmiranos y ahora en el 2013 se hizo una restauración, pues digamos ya por petición de los artistas, de ver que el museo estaba un poco deteriorado y un poco dejado de la administración, porque eso se hizo en compañía de Confandi, que en su tiempo era con Industria, una caja de compensación, las empresas que participaban en esa caja de compensación y la administración municipal. Entonces, como fue una donación de los artistas, de la logística de Omar Rayo, de la idea de Omar Rayo al municipio, entonces eso ya queda más administración municipal y pues ahí ya las cosas se ponen de otro color, porque pues ya ahí Confandi y pues no puede estar como muy de la mano con la administración municipal, entonces pues el mantenimiento se hace un poco difícil, un poco dispendioso. Entonces los artistas somos los que hemos estado empujando para que esto se mantenga y para que no se deteriore pues más de lo que a veces. En la última restauración realmente estaban muy deterioradas y pues se logró ese proceso de la restauración y se anexaron 2 más. Bueno, participé en una convocatoria que se hizo para anexar 2 artistas más. Y pues bueno, gané y quedé con otros compañeros y estamos allí participando pues en este tan importante proceso y que pues realmente, como decía Faber, no se ha valorado, no hay sentido de pertenencia, a pesar de, digamos, de las ganas y de la lucha que se ha tenido los artistas con muchas entidades para hacer la sensibilización, para que la gente tenga el acompañamiento, el sentido de pertenencia y que se logre de alguna vez. Es nuestro sueño que sea patrimonio cultural para poder tener recursos más permanentes para su mantenimiento. Entonces se han sido vandalizadas, se roban los paneles, bueno, eso ya es realmente una cuestión muy difícil de manejar. Realmente el imaginario es bellísimo, pero la realidad es bastante triste, por no decir más. Sí, algo que... No, ya, perdón. Algo que decía usted, Marilina, las obras se roban, pero no es de carácter de una necesidad de pronto de cultural, ¿sí? Como de tomárselo, como decir, no, yo tengo en mi casa una obra de Omar Rayo o Edgar Negret, no, eso termina en la chatarrería, porque son vallas, ¿sí? Tienen unas láminas allí. Pues bien interesante esa dinámica, ¿no? Nuevamente, eso cómo corresponde a las necesidades del público, ¿no? Es una pregunta que también tengo. Cómo el arte también puede de pronto solucionar esas necesidades de alguna manera. En el Museo Vial de Roldanillo Zarzal se robaron una obra, creo que fue en el 2013 de Edgar Negret. Se la robaron. Pues uno nunca se ubicó el paradero de la obra, posiblemente esté chatarrerías, quién sabe, posiblemente, esperemos que no, pero bueno, muy probablemente sea así. Y en Palmira pues pasa la misma dinámica, ¿no? También pues al igual que en nuestro contexto aquí caleño, pues el conflicto a veces social que tenemos, pues a veces hasta tiros han impactado allí en las vallas. También la intervención, que eso también me parece, yo no lo veo de manera negativa, pues es una manera de manifestar al fin y al cabo los tags o los grafitis, pues puede ser que se sientan involucrados o se sientan visualizados esos artistas urbanos, porque lo suelen intervenir, ¿no? Suelen intervenir esas vallas.
pero también es bastante interesante, ¿no? Cómo surgen unas nuevas dinámicas en torno a todo esto que pues se planteaba así como de pronto llevar el arte a la comunidad o al pueblo, se puede decir, pero surgen otras cosas alrededor de todo eso. Y también nuevamente la ausencia o el compromiso del Estado, en ese caso la alcaldía, pues es evidente, es un espacio que está pues muy olvidado. Nuevamente lo reitero, los palmireños no sienten como propio ese espacio y bueno, es como para analizar, ¿no?, qué sucede en torno a todo esto que llamamos arte público, ¿sí? Y hasta qué punto nos puede interpelar a nosotros, a nosotras, ¿sí? Y qué puede ser nombrado también arte público, ¿no? Que esa es otra discusión que se puede abrir a partir de eso, ¿no? Que puede llegar a ser arte público. También otra cosita es que ellos como tal no recibían algo, pues dinero a cambio de la realización de las vallas, sino que era más como una obra de donación a los museos. También, por ejemplo, pues no sé cómo decirlo exactamente en el Palmira, pero por ejemplo en el de Roldanillo, algunos artistas no podían ir al taller a pintarlas, entonces lo que hacía Barrayo era darle esa confianza a esos pintores locales de Roldanillo para que ellos pudieran hacer sus réplicas casi que exactas de las obras. Sí, es con lo de Laura, ¿no? Lo que habla Walter Benjamin de Laura y todo eso, pues como, pues no sé, a mí me parece interesante replicar obras de artistas, ¿no? Pero algo que también me parece lindo de Roldanillo es que ellos les abren un espacio a los niños y a los jóvenes, y hay un museo vial pequeño, son vallas más pequeñas, formato más pequeño, pero son para niños, hacen un concurso, que este año lo lanzaron. ¿Eso lo gestiona Águeda? El Museo Vial Infantil. El Museo Vial Infantil. Es también una manera de ampliar ese público y que también haga parte justamente de ese proyecto. En Roldanillo diría yo que sí está más cuidado, pero aún así pues se roban las obras y pasa eso. En Palmira, pues gracias al esfuerzo que hacen los gestores, los artistas también, y más allá de eso, pues aún así sigue viendo esa carencia y ese vacío estatal. Y por ejemplo, en Venezuela no existen las vallas. O sea, pues no sabemos realmente porque no tenemos acceso ni a Google Maps para poderlas ver. Ahora. Es como selectivo. Ya, gracias. No sé por qué no le da, pero bueno. Posiblemente sí, no sabemos qué se pasa en Venezuela. Igual ustedes saben, pues no, yo intenté en Google Maps hacer el recorrido, pero en Google Maps en Venezuela pues no está habilitado, no sé si lo saben, pero no está habilitado, así que ese recorrido no lo logramos hacer. Pero nuevamente, ¿no? Yo sí quisiera como hablar más que todo de esa forma de entender el arte desde la periferia y cómo uno llega a consumir arte desde la periferia. La radio puede ser una buena opción. La pregunta que hiciste la observación que hiciste en la ponencia sobre pues, el consumo de arte que ya quieres compartir. Hola. ¿Aló? Yo creo que era eso. Bueno, sí, algo que dijimos en la ponencia se realizó en 3 universidades, la Universidad Javeriana, los Andes y la Universidad del Rosario. A nosotros nos tocó el primer día en la Javeriana a las 2 de la tarde, recuerdo él, y surgieron unas reflexiones, una de esas es la que comenta Karen, de pronto cómo uno puede consumir arte, ¿no? Yo lo decía de pronto en enciclopedias, periódicos,
la radio también hace parte de eso, pero pues más allá de estos espacios de formación, ¿sí? ¿Dónde quedan? ¿Sí? Hay bibliotecas públicas, que en mi caso ha sido fundamental, pero aún así es como que es... Escaso. Sí, y digámoslo así también, hay que entender que en la ruralidad hay otras prioridades, ¿no? Hay otras necesidades muy diferentes, y digámoslo así que el arte es lo de menos, hay que aceptarlo, es la realidad social, pero que sea lo de menos no significa que no sea importante, ¿sí? Y yo creo que es justamente lo que buscaba hacer Omar Rayo, hacer de su práctica, de sus contactos, porque el maestro Rayo fue muy consciente de la importancia de los contactos. Yo creo que aquí todos también sabemos que la importancia de la universidad justamente radica a veces en eso. Sí, lo pedagógico y las metodologías que uno le pueda aportar, pero es también el compartir espacio con compañeros, compañeras que le puedan aportar también el proceso, o el proyecto, o también inclusive en estos espacios de investigación, cómo uno puede proyectar y presentarlo a otros espacios, ¿no? Bueno, a mí hay algo que sí me gustaría preguntarle a María Elena, es actualmente, pues diciéndolo así, ¿no? ¿Cómo sientes tú que los palmireños sienten ese espacio? ¿Sí? ¿Cómo sientes tú que realmente se sienten apropiados? Desde mi análisis, claramente no, pues, pero tú como artista que participaste allí, ¿cómo ves esto? Bueno, afortunadamente muchos de los palmiranos somos sensibles a este, digamos, a este patrimonio que tenemos. Lo que pasa es que, como decía antes, es difícil porque, digamos, es difícil apropiarse como tal sin la institucionalidad, porque eso es un legado que se dio al municipio, ¿sí? No es mío, no es de uno de los artistas, es de todos, ¿sí? Entonces, personalmente no podría hacerle algo a una o dos obras o tal, no, porque eso es de todos, es un grupo y es por respeto, pues tenemos que hacerlo como debe ser, ¿sí? Por la parte legal, como podríamos decir, tiene que ser una logística organizada, concertada para poder lograr un proceso con las obras. La sensibilización pues también es, digamos, nosotros desde nuestra parte artística y los compañeros hemos más que todo voz a voz y por las redes, lo más que se pueda tratar de que la gente se concientice de que tiene importante en Palmira, y realmente este museo es uno de los pocos de Latinoamérica que lo visualizó Omar Rayo como tal, que no pudo realmente realizarlo a la magnitud que él quería. Él quería, pues el Parque Lineal es muy extenso, ¿sí? De pronto ustedes, pues, los que conocen saben que va desde prácticamente casi de la salida para Cali hasta el bosque municipal, y pues la idea era que todo eso se llenara de obras, pero que no se puede lograr, y pues pero tenemos hasta cierta parte, y la idea de nosotros es completar esa idea de Omar Rayo, ¿sí? Hacer, digamos, que se pueda lograr lo que él pensaba hacer, ¿sí? Y que pues eso fuese un corredor cultural, que se apropiaran más cosas, más proyectos allí. Se han anexado, digamos, se anexó la escultura del maestro Kimmer, que es sobre un homenaje a la bicicleta, pues de ícono de Palmira. Entonces se anexó al Parque Lineal también, y pues anexar otras obras artísticas, digamos, escultóricas también, para llamar más la atención. Y sí, la idea es sensibilizar, sobre todo la idea de sensibilización, que ha sido muy, muy difícil. Yo estoy desde 2013, 14 más o menos, empujando en eso, y ha sido muy, muy, muy difícil. Entonces, pues hasta ahí pues podría yo decirles esa parte.
Y es triste, o sea, realmente uno camina, hace ese recorrido, tiene ciclorruta, es muy bonito, es muy agradable, pero pues hay unas zonas de pronto, digamos, riesgosas o bueno, solas, entonces eso hace que no haya mucho acceso, digamos, de peatón o de bicicleta, pero pues se podría potencializar. Entonces es triste, uno lo recorre y realmente uno le da tristeza ver eso solo. Bueno, pues yo creo que ya podemos darle paso a las preguntas, creería yo. Antes de finalizar, yo sí quiero que den esas reflexiones ahí, esas preguntas que hice en torno a la periferia. Y pues me parece fundamental entender eso, ¿no? De pronto los que vivan en Cali o han vivido inmersos en la ciudad, pues no sé si de pronto se han visto también un poco relegados de esos espacios, porque puede pasar, en la misma ciudad puede pasar. Pero bueno, nada, les agradezco mucho por escucharnos. Saben que para mí es muy importante y para todo el equipo es fundamental que esta investigación pues crezca cada vez más, porque la intención es justamente aportarle a la escena o al campo local, el campo artístico local, y sobre todo también hay investigaciones sobre bellas artes que bueno, estaremos más adelante lanzando una publicación y luego les estaremos hablando. También les recomiendo que nos sigan en las redes sociales, estamos ahí también metiéndole la ficha a eso. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharnos nuevamente. Y nada, muchas gracias a mis compañeras y a María Elena también. Gracias. Como ya debe ser una costumbre para ustedes, entonces les vamos a pedir que nos regalen sus preguntas a través de los post-its que les estuvimos compartiendo, y que pues nos las puedan como retornar allá. Bueno, ahí mientras terminan de escribir las preguntas y eso, yo quería hacer un apunte final, sobre todo para cerrar y como dar un poquito más de idea a esto que mencionaba Faber sobre esta cuestión del arte en la periferia, ¿no? Digamos, por ejemplo, en ciudades más grandes y capitales de departamento como lo es Cali y Medellín, hay propuestas de arte en espacio público, sobre todo a nivel escultórico, ¿no? En Medellín pues hay esculturas de Botero, en el parque, y la gente, claramente también como por el renombre del artista, pero la gente alcanza pues a entender como la magnitud, ¿no? de tener esas esculturas en un parque y poderlas ver, y bueno. En Cali sucede lo mismo, que tenemos el gato de Tejada, tenemos, bueno, luego las gatas, sucede también un poco con los murales que han estado haciendo aquí en el Boulevard, pero luego pasa lo que sucede con el Museo Vial, que va de Zarzal a Roldanillo, y lo que pasa en Palmira, que esa como concepción y como ese sentido de pertenencia no es tan fuerte, ¿no? Entonces como que la pregunta abierta, porque claramente no es como que yo diga aquí tenemos la respuesta y sucede por esto, pero la pregunta abierta es como, bueno, o sea, ¿qué pasa en la periferia, no? O sea, como que ¿qué sucede ahí que hace que de pronto la gente no quiera ir? De pronto es lo que mencionan, ¿no? Desde la institución, de pronto también y es la poca formación de pronto del público, qué sé yo. Pero esta apuesta que tuvo Omar Rayo y tienen los artistas que deciden participar en estas propuestas en la periferia, a mí me parecen como muy importantes, porque es como un nadar contra la corriente un poquito, de decir como intentémoslo, o sea, aquí también puede suceder algo, y digamos que Rayo lo logró un poco con su museo en Roldanillo, ¿no? Lo que decía Faber es cierto, Roldanillo casi que es sinónimo del museo, entonces uno dice, ¿a qué voy a Roldanillo? Pues al museo. Entonces como que seguir ahí un poquito en la lucha y mirar si en los lugares que uno frecuenta lejos de las ciudades grandes hay alguna apuesta así, porque capaz sí hay apuestas de arte en espacio público, pero no las estamos viendo y no le estamos dando como
esa, sí, como esa, ¿cómo se llama? Como esa visibilidad y esa importancia que tiene, ¿no? O sea, como que ese esfuerzo que están poniendo unas personas para que eso esté ahí. Y bueno, eso era lo que quería apuntar. Okay. Vámonos entonces con, tenemos ahí preguntas, y están comentando otras preguntas. Voy con la primera. Entonces, voy a leerlo textualmente. Dice, hoy, primero, gracias. Y la pregunta es, ¿qué tipo de metodología utilizan para conectar espacios físicos con las narrativas históricas y artísticas locales? ¿Qué tipo de metodologías? O sea, ¿qué metodologías usan ustedes para conectar los espacios físicos, las narrativas y las historias y a los artistas locales? ¿Cómo van conectando todo eso? ¿Cómo van construyendo esta relación? Pues lo podemos hablar desde como la aplicación, pues, Sí, como... lo que ustedes han hecho desde su experiencia, desde el semillero. Bueno, sí, eso me completo. Pues nosotros desde el semillero siempre empezamos como, pues realmente como punto inicial fue el arte local desde comienzos de los, o sea, casi terminando 70s, comenzando 80s, y empezamos desde los huecos de la historia, realmente, como lo no contado, lo que no se ha dicho, lo que sí, realmente puede que esté en todas partes, pero siempre va a haber, la historia nunca va a ser lineal, sino que siempre va a estar fracturada por acontecimientos o por documentos que ya no existan. Entonces realmente nuestra metodología siempre ha sido como primero darle primero voz a esas narrativas, hacemos entrevistas a los artistas, a personas que hayan vivido como en esa época, tanto 80s y comienzos de los 90s. Digamos que aquí nuestro semillero se ha fijado mucho como en el arte aquí en Bellas Artes, ya que digamos que cuando Doris Salcedo vino aquí en el 88 a ser la directora del programa de artes plásticas, hizo un quiebre generacional en el plan de estudios, donde ahí claramente iba a haber ese quiebre desde el arte un poquito tradicional que venía Bellas Artes teniendo, y Doris trajo su modernidad de Bogotá, de la capital, aquí a Cali. Entonces digamos que sí, nosotros más que todo buscamos desde las personas y las experiencias, y ahí luego llegamos a los lugares con esas narrativas. Sí, es justamente eso, ¿no? Pues María Elena, yo diría que es parte también de esta investigación, justamente porque ella la buscamos y yo estoy insistiéndole por Facebook, y bueno, eso hace parte justamente de esa metodología, ¿no? El buscar esos espacios, esos lugares, pero también las personas que participaron en ese tipo de eventos, pues parte justamente de esa investigación. Sí, digamos que así de una manera muy resumida, nuestra investigación tiende a partir desde el archivo, porque igual somos como, pues, historia del arte es muy archivístico, digamos, como hacer investigación. Y ahí lo que dice Karen, ¿no? Encontramos de pronto vacíos o cosas interesantes, y ahí empezamos a ver si tenemos conocidos que podamos entrevistar, si podemos acceder a archivos de museos o otras bibliotecas. Digamos que aquí en Bellas Artes los mismos docentes o directivas conocen un montón de gente, entonces pues ahí como que hemos hecho muchos contactos, y luego pasamos a otra fase después de haber investigado archivo, a otra fase que es más como de hacer entrevistas, hablar con la persona, no sé qué, y después de las entrevistas tienden a surgir preguntas, y esas preguntas las resolvemos haciendo más entrevistas, investigando más, y ya pues llega un punto en el que uno dice, bueno, aquí ya como que cómo materializo y cómo comparto esto, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos eso. Y los espacios también tenemos, digamos, la facilidad de que como estamos muy situados en la región, pues nos hemos podido desplazar a los lugares, ¿no? Pudimos ir a Rodanillo, bueno, pudieron ir a Palmira. En ocasiones también que hemos estado en Bogotá como semillero, pues hemos aprovechado pues a hacer entrevistas allá.
siempre como que intentando tener una cercanía física también con el espacio. Bueno, acá les mandan unas felicitaciones, les dicen, les felicito por llevar parte de su trabajo a varias ciudades del país. Gracias. Acá les preguntan, ¿de qué otra forma creen que pueda entrar el arte en la cotidianidad de las personas, en una cotidianidad tan rápida y en ocasiones salvaje? Y digamos que se aterriza en lo siguiente, y es, si por ejemplo estas propuestas de las vallas no llegaron a lo que se quería tal vez, ¿cómo es llevar el arte a ese espacio de lo cotidiano cuando un poco las vallas están inmersas en algo tan cotidiano como una vía? Entonces, ¿cómo podría? Yo quiero responder la primera, de que me hablen esa, porque a ver, para mí, bueno, también agradeciéndole los agradecimientos, las felicitaciones, todo, muchas gracias de verdad. Nuevamente para nosotros, nosotras, es muy importante eso, hablar desde el arte, un arte descentralizado, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, yo soy fiel creyente de lo que dice Joseph Beuys, de que cada humano es un artista, y yo creo que a veces no hay que esperar necesariamente el arte que llegue a uno, sino que la experiencia o la práctica o el caminar también como una práctica artística, pues no sé, como que uno puede crear esas experiencias, ¿no? Y de pronto eso puede solucionar esa pregunta de cómo uno hace arte en la periferia, ¿no? Desde mi experiencia yo creo que justamente pensar en mi entorno, pensar en mi contexto, pues me hace también analizar los sonidos. A mí me gusta trabajar con el sonido. Mi territorio es un corregimiento llamado Rosso y ha pasado de ser un espacio rural a un espacio más urbano. Entonces, pues pensemos desde el sonido eso, ¿no? Cómo puede alterarse el sonido y cómo el sonido puede también ser como un producto del entorno, cómo ya no se escucha de pronto tanto el cantar de los gallos o los pajaritos, sino que ya empezamos a escuchar el ruido de los motores, también el ruido de los vehículos o de la misma gente. Entonces yo creo que eso es también parte de la misma práctica individual, como uno lo genera desde esa experiencia cotidiana, también se puede decir, porque hablaron de ahí desde lo cotidiano. Si uno va al centro de Cali, pues claro, hay una cantidad de sonidos, de estímulos, que pues eso para mí uno lo puede conformar también como un archivo sonoro, ¿sí? Y ese archivo sonoro también puede ser una práctica artística, ¿sí? También el olor, este sentido tan importante. Si uno va a la Galería Alameda, pues uno siente unos aromas ahí, unos matices también con la comida, las plantas. Entonces, digámoslo así, la práctica artística yo creo que la va creando uno también, ¿no? Esa sensibilidad la puede ir adquiriendo uno. Y de pronto, si es como más para el público general, uno desde lo cotidiano, ¿cómo puede ver arte, no? Digámoslo así, pues yo pensaría que, no sé, es que no necesariamente tiene que ser como una pintura o algo que esté en el espacio público, una escultura, sino que nuevamente digo, ¿no? O sea, todo lo que pueda intervenir el espacio, pues si uno lo pasa por ese filtro de sensibilidad, pues se puede convertir en una práctica artística, al menos para mí. Esa es como la respuesta, la primera. Y la segunda, pues se la dejo a mis compañeros. No, pues, o sea, yo quería aportar como algo desde o sea, no responde específicamente a la pregunta, pero me acordé algo de la investigación, que fue que realmente de la investigación que lo venimos haciendo desde los 80 para acá, nos hemos dado cuenta que los sitios y lugares de exposición han bajado, o sea, en mucha cantidad, desde lo local, porque realmente nosotros en la investigación que tenemos nos dimos cuenta que, o sea, estaba el club de ejecutivos, Confan, estaba cantidad de galerías que nosotros decíamos como realmente mucha gente iba
a exposiciones, o no es como hoy en día que de pronto uno ve siempre a los mismos de siempre en las expos que nosotros hacemos como estudiantes o a las que vamos, sino que realmente era más del cotidiano de la Cali de antes. Entonces eso es algo que también es como un punto que tenemos ahí en la investigación que nos va a hacer para ahondar y que siempre nos ha hecho ruido de saber por qué se cerraron tantos espacios en Cali para el arte. Y pues hoy en día lo queremos ver desde el cotidiano, o desde queremos ir a ver arte, pero ¿dónde? Entonces siempre ¿Algo a hablar? Sí, intentaré ser breve. No sé, creo que mi respuesta a esa pregunta sobre cómo hacer para que el arte esté más en la cotidianidad, creo que es un poco compleja de responderla, sobre todo porque actualmente tenemos unas dinámicas de vida pues muy aceleradas, creo yo, basadas pues como en unas dinámicas de consumo y un mercado pues como digital y bueno, que tiene como unos niveles muy veloces de consumirse, de funcionar. Y el arte lo que propone, en mi opinión, es una pausa y un momento pues precisamente como más contemplativo y de reflexión, ¿sí? O sea, como que son dos ritmos muy distintos de acercarse de pronto a una imagen. Digamos, por ejemplo, las imágenes o dibujos, ilustraciones que uno ve en redes sociales, pues no voy a decir que son malas o algo así, porque obviamente tienen un nivel increíble, pero debido al lugar en el que están inscritas, o sea, una red social que se consume súper rápido y el nivel de retención es muy bajito, como que, digo yo, como pretender que eso alcance como a un nivel como contemplativo del arte es muy difícil, porque ahí es como que rápido, quiero ver rápido. Entonces, siento yo que es como que toca un poquito más que la gente quiera entrar como a esa pausa, para que tal vez las vallas o para que lo que suceda en el espacio público la gente realmente se detenga a verlas y decir como wow, esto es como arte, ¿sí? Porque puede pasar con un mural cualquiera de una persona que digamos no tenga así un renombre, pero que alguien se detenga a verla y considere como que uy, esto es arte. Creo yo que es más una decisión personal de querer como entrar en esa pausa y hacerle frente pues a esta dinámica tan acelerada, porque de la otra manera me parece como bastante complejo, porque como que todo el sistema nos está llevando a querer consumir rápido y ver las imágenes rápido y no darnos espacio como a contemplar, a conmovernos, a pensar, digamos a perder el tiempo un poco viendo pues como arte. Creo yo que por eso también hay mucha gente que hace cosas en redes sociales y en algún momento opta por hacer una exposición, ¿no? Como para darle otro espacio a todo ese esfuerzo y todas esas como tiempo que le imprimen a ilustrar, qué sé yo, para que alguien lo vea 5 segundos en Instagram. Entonces como que sacarlo de ese espacio y ponerlo en una expo le da otros tiempos, pero que la persona, bueno, sé que 100 personas vayan a ver esa exposición, siento yo que es como si una decisión muy propia de decir, hoy voy a gastar 1 hora de mi vida viendo dibujos y no voy a ganar nada más, simplemente voy a ir a ver dibujos, pero es como una decisión muy personal, creo yo. Pues es que realmente es como nos llegan proyectos de, por ejemplo, una persona y entonces nosotros empezamos a indagar el archivo de esa persona. Por ejemplo, hay muchos artistas que ya están bastante adultos que tienen todavía, o sea, que están muy lúcidos y todo, y ellos quieren que investiguen su archivo. Entonces, pues claro, o sea, tienen catálogos, invitaciones de todo para nosotros mostrarle al mundo pues como su vida y obra, porque hoy en día muy poco se está haciendo, pero así como muy puntual, ¿no? Porque nosotros hacemos como que hacemos un proyecto de investigación en conjunto con varios artistas y ahí se van sacando más temas que artistas. Ya, ok. O sea, son más temas que artistas en Sí. concreto. Así, aquí con Rayo fue porque algo muy puntual fue un proyecto que fue con el Museo Rayo, entonces por eso, pero en general es con más artistas. Ok, listo. Eso responde muy bien la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias.